Bueno, estos datos, según IATA, en las últimas entrevistas, creo que hay que actualizar esos valores de pérdida. Parece que son 100 mil millones de dólares más y vamos a conversar de eso. Pero, ¿qué escenario nos ha dejado esta pandemia ahora en la aviación? Bueno, inicialmente, drástica caída en el tráfico de pasajeros. Si bien carga sigue operando, de hecho es algo vital para parar la pandemia, el tráfico de pasajeros se ha parado en un 90%, en un 80%, dependiendo de los lugares. Miles de aviones se han quedado en tierra y es increíble ver en los medios de comunicación flotas enteras de aviones en los desiertos. Pero esto no es lo más grave. Con un adecuado proceso de preservación, el avión puede salir a volar. ¿Qué pasa con las tripulaciones que se quedaron en tierra? ¿Se acuerdan ustedes cuándo fue la última vez que volaron? Y los que están volando, ¿se acuerdan cuándo fue la última condición o cuándo fue la última vez que volaron normalmente, entre comillas? Entonces, todo esto nos deja un escenario muy, muy cambiante que lo vamos a analizar. Las pérdidas, claro, lo primero que vamos a analizar, o lo primero que salta a la luz en este mundo de negocios, de dinero, ¿no? Son las pérdidas. Entonces, vamos a perder entre 60,000 y 200,000 millones de dólares, son billones de dólares. Entonces, claro, esto va subiendo, mientras más se alarga el confinamiento, estos valores de pérdida van subiendo. Muchas empresas han tratado de cambiar esta realidad para lograr ingresos de supervivencia, haciendo vuelos de carga, cambiando la configuración de los aviones, dando un servicio humanitario o vuelos especiales. La diferencia es que se cobren los especiales y de alguna manera mantenerse operativos. Esto ha hecho que a nivel de la industria, las autoridades, las direcciones generales de aviación, la OASI, IATA y las empresas comiencen a tomar decisiones. Estas decisiones van en pro de mantener el capital, ¿no es cierto?, de los que están invirtiendo en las compañías, y es reducir, vender al Estado, liquidar. Pero la autoridad también toma decisiones, y esto lo vamos a analizar, como es el ampliar los tiempos del entrenamiento, el ampliar los chequeos médicos, etc. Si bien son medidas que toca tomar, aquí no vamos a criticar ninguna acción tomada. Si bien es necesario tomar estas acciones para mantener la industria, es necesario también ver que estos cambios van a generar o van a hacer que aparezcan peligros, nuevas amenazas dentro de la operación. Entonces, ¿quién se encarga de analizar estos cambios? ¿Quién se encarga de identificar estos nuevos peligros? Que lo vamos a hacer hoy día aquí. Pero ¿quién se encarga legalmente y reglamentariamente de hacer esto? Bueno, el Estado o los estados tienen el State Safety Program. Es un SMS, un Safety Management System del Estado. Es un sistema de gestión de seguridad operacional. Todos los prestadores de servicios, sea esto una aerolínea, un taxi aéreo, una escuela de aviación, una OMA, ¿no es cierto?, organización de mantenimiento, cualquiera que fuera mi función dentro de la operación, dentro de la rama aeronáutica, yo tengo que tener un sistema de gestión de seguridad operacional o conocido como el SMS. No es clase ni curso de SMS. Por eso, aparte de decir que tiene los 4 componentes nuestro sistema de seguridad operacional, vamos a hablar de los componentes que hoy día necesitamos. ¿Quién normalmente se encargaría
de estar identificando y administrando los riesgos son los sistemas de seguridad operacional, tanto del Estado como de las compañías. Ustedes dirán, en mi compañía sí están haciendo eso. En mi compañía no tenemos SMS. ¿Qué pasa en Fuerzas Armadas? ¿No es cierto? Decimos, pero acá no hay SMS. Una escuela de aviación puede decir, bueno, eso lo hace el mismo de operaciones. La idea o lo importante de esto es que así no tengamos estos sistemas, tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar a identificar el peligro de estos cambios. Bueno, ¿por qué me interesa el componente 2 y 3 de este SMS, que es en lo que vamos a trabajar hoy día? Porque en el componente 2 hay un elemento que se llama identificación de peligros, evaluación y mitigación de riesgos. Mientras que en el componente 3, aseguramiento de la seguridad operacional, está claramente indicado gestión del cambio. Entonces, si bien es muy difícil que la autoridad pueda controlar que se cumplan estos elementos, que se cumplan estos procedimientos y procesos dentro de todos los prestadores de servicios, ATCs, aeropuertos, aerolíneas, si bien es muy difícil que ellos puedan controlar esto, pero es necesario hacerlo. Los cambios se han dado de una manera brusca, pero hay la gestión del cambio, hay la identificación de estos peligros. Vamos a ir analizando. Y lo importante, vamos a ir analizando a quién le afecta más. Gestión del cambio, elemento del componente 3 del SMS, nos dice, los nuevos peligros y riesgos de seguridad operacional pueden introducirse involuntariamente a la operación cuando ocurren cambios. Como dije, el cambio es grande, de tal magnitud que muchos dicen que la aviación va a ser diferente a lo que era antes. Bueno, ¿cuáles son esos cambios que deben ser analizados y deben ser investigados? Expansión, contracción, es lo que está pasando. Se están contrayendo las empresas, se está reduciendo la operación, se están parando los vuelos. El cambio del entorno, ¿no es cierto?, de la operación. Ya no hago transporte de pasajeros, ahora estoy llevando carga. Cambié la configuración de mi avión a carga. Y esto es muy importante, el cambio económico y los riesgos emergentes. Si no tengo dinero que ingrese porque no estoy operando, ¿cómo yo voy a soportar y sostener estos cambios? Estos peligros que van a aparecer deben identificarse, deben controlarse, deben mitigarse. Pero vemos que esto no se lo está haciendo. Si estuviéramos en clase les preguntaría, ¿todas estas consecuencias a dónde llegan? ¿Quién termina sosteniendo toda esta, no digo por lo que por negligencia, sino por lo que por la actualidad no se puede hacer? ¿Quién recibe toda esta carga de peligros, de amenazas que no han sido identificados, que no han sido procesados, analizados, mitigados? Sea por la autoridad, la industria o la empresa. Lo recibe la parte operativa. Lo va a recibir el personal de mantenimiento, el personal de tripulantes, despachadores de vuelo, ATCs, pilotos y ground handling, por supuesto. Y todas las personas que están dentro de la cadena de valor del servicio que yo estoy dando. ¿Pero por qué? ¿Por qué digo que ellos van a recibir la peor parte? Por lo siguiente. A ver. Déjenme arreglar mi pantalla. Esto se lo hace en una pizarra. Y antes teníamos un perrito de ejemplo, ahora ya el coronavirus les... Bueno, es necesario entender entonces los términos básicos para poder avanzar. Seguridad operacional, ¿no es cierto? Veíamos mucho ahí identificación de peligros, gestión de riesgos,
En esta lámina vamos a ver rápidamente de qué se trata esto. En el curso del SMS esto lo vemos. Esta es la parte principal de toda base de sistemas de seguridad operacional. Entonces, José, con la cabeza, ¿sí se puede ver? Ok. Ya. Bueno, avanzamos rápidamente. Es necesario identificar qué es peligro, qué es riesgo y qué es consecuencia. Porque si yo no sé qué es un peligro, ¿cómo voy a identificar el peligro del cambio? Entonces, es básico que en el entrenamiento, es básico que nosotros, en cualquier área que estemos trabajando, seamos pilotos, administradores, en cualquier área de la aviación, es necesario que conozcamos estos términos. Y la gran falencia ha sido esa, que no conocemos lo básico de seguridad operacional. El concepto de peligro. Peligro es la condición, es la acción, es el sujeto, es el material que puede causar daño. Peligro tiene la característica, tiene la cualidad de ese daño. Si hay un daño, atrás hay un peligro. El peligro es lo que causa ese daño. Entonces, tomando el ejemplo ahorita del COVID, si yo digo que peligro es lo que causa daño, yo digo el virus es lo que causa daño. ¿No es cierto? Peligro es lo que causa daño. ¿Qué es lo que produce este virus? Produce una enfermedad. ¿No es cierto? El SARS-CoV-2, no me acuerdo cómo era el nombre, produce una enfermedad que se llama el COVID-19 y que tiene muchas... a ver, un ratito. Están abriendo las ventanas de chat. Que tiene una consecuencia leve o grave dependiendo de a quién le enferma. Entonces, este concepto es básico. Peligro va de la mano con una consecuencia. Los peligros que se están creando ahorita por estos cambios de la aviación van a tener una consecuencia si es que no son mitigados o administrados. Para yo poder entender y administrar el peligro, yo tengo que introducir aquí dos variables. ¿Qué tan probable es que ese peligro se convierta en un daño? Entonces, decíamos, si yo voy este momento al mercado, o bueno, no en la mañana, ahorita todo el mundo está en la casa, sin máscara, sin guantes, hago una fiesta en mi casa, qué sé yo, no me protejo, la probabilidad de que ese virus me enferme aumenta. Lo más grave que puede causar ese virus es la muerte. Entonces, yo propongo que si yo actúo de esa manera, voy a tener una probabilidad alta de que este peligro me cause daño. Y siempre se analiza la severidad como lo más grave. Y en este caso, la enfermedad del COVID-19 puede causar la muerte, es grave. Analizado de esta manera, la probabilidad y severidad de este peligro, ¿no es cierto?, del virus, yo puedo decir y entender qué es el riesgo. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se convierta en una consecuencia. ¿Por qué es necesario esto? Porque yo aquí puedo trabajar para mitigar. Para todo esto hay tablas, la tabla 5x5 del OASI o la tabla de la FA. En el curso del SMS se ve estas tablas. Hoy día vamos a pasar para entender que si yo tengo una probabilidad alta y una severidad alta, el riesgo es alto. Entonces, si yo no tengo las protecciones adecuadas, si yo me subo al avión sin guantes, sin mascarillas, si el avión no está desinfectado, entonces digo, tengo un riesgo alto de enfermarme. ¿Qué me puede causar esa enfermedad? Dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo de la persona, puede causar la muerte. Entonces es un riesgo alto. Tan alto es el riesgo que para mitigar han tenido que parar empresas enteras, países enteros. Entonces, ¿qué se ha hecho para mitigar? ¿Cómo reduzco yo la probabilidad de enfermarme con el virus?
Le pongo entonces al ciudadano restricciones, no salga. Le pongo al ciudadano medidas de protección, equipos de protección. Bueno, no le doy, no. Tiene que conseguirse máscara, guantes, desinfectante. Pongo horarios para las compras, pongo horarios para los vehículos, etcétera, etcétera, con el fin de bajar la probabilidad tan bajo como sea practicable. Ojo, esto es una metáfora de lo que vamos a hablar, de la aviación. Tan bajo como sea practicable. Entonces, todas esas medidas que estoy tomando es para que no haya probabilidad alta de que la gente se enferme. Entonces, he visto casos de empresas que tienen ya hasta videos de cómo manejar, ¿no es cierto?, cómo desinfectar, cómo, de hecho, la aviación del ejército, excelente, ya tenían un procedimiento, cómo tienen que hacer, cómo es el equipo que tienen que utilizar, perfecto. Quieren reducir la probabilidad de que su personal se enferme. Pero ¿qué pasa con quienes no tenemos tanta suerte o quienes no podemos reducir o utilizar esas medidas de mitigación? La probabilidad va a seguir siendo alta. Sin embargo, todas estas medidas de mitigación, si bien bajan la probabilidad, no van a eliminar el riesgo. ¿Por qué? Porque si yo en ese día salí con máscara, con guantes, con todo el equipo, y por A o B cometí una imprudencia de rascarme el ojo con la mano, ¿no es cierto? Puede ser que por ese pequeño acto yo me haya enfermado. Y si me enfermé, va a tener la misma consecuencia. Sin embargo, como bajó la probabilidad, ya hablo de un riesgo más bajo. Hablo de un riesgo más bajo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hice ahorita es la gestión o administración. Esto hace el SMS y el SSP. Entonces, cuando hay estos cambios operativos, estas paras de vuelo, yo tengo que analizar qué virus, entre comillas, qué peligro está apareciendo en las tripulaciones. Entonces, como dije en la clase anterior, de mi mayor Acosta se vio el peligro del COVID. Cómo gerenciarlo, cómo mitigarlo, cómo me va a afectar, qué puedo hacer. Yo hoy día propongo otro peligro. Y es un peligro inducido de esta pandemia. Y hay que prestarle mucha atención a este peligro que están haciendo. Bueno, hoy día mismo no sé en qué nivel esté, pero este peligro se puede convertir en un monstruo. Bueno, esas imágenes es porque, como he pasado viendo series, para quien ha visto esa serie sabe de qué se trata. El peligro nace sin que nadie se dé cuenta. Este peligro es el error humano. Entonces, llegamos toda la explicación anterior para proponer que las tripulaciones y el personal de aviación está con más riesgo de cometer errores. No estoy entrenando, no estoy volando, no me estoy capacitando, ¿no es cierto? Todo eso va a hacer que mi desempeño humano baje, como lo vamos a demostrar. Simplemente conceptos. Error humano es hacer algo o no hacer algo, que tenía que hacerlo para mantener los estándares de seguridad, para mantener el perfil de vuelo, para mantener los márgenes de seguridad dentro de mi área de trabajo. El error humano es propio del ser humano, no se lo puede eliminar y no se lo debe castigar. Ojo, porque el error humano tiene la cualidad de que no es intencional, a diferencia de la violación que sí tiene intención, ¿no es cierto? Yo sé que está mal y lo hice. En el error, yo me olvidé de hacer algo porque estuve distraído, porque estuve cansado, por lo que sea. Si el error, miren aquí el concepto de YAT, dice, acción o omisión que conduce al alejamiento de la tripulación, el perfil de vuelo, políticas de vuelo, procedimiento operativo con graves consecuencias. Hablábamos de que el peligro
causa o produce una consecuencia, ¿no es cierto? Decíamos que siempre va a haber de la mano el peligro y la consecuencia. En aviación hay muchos peligros. Peligro aviario, consecuencia, un daño en el motor. FOD es el peligro, daño y gestión de FOD al motor. Turbulencia es el peligro, el daño es un CFID, un ala, perdón. ¿Qué sé yo? ¿Qué más puede haber peligros? Una pista resbalosa es el peligro. El daño puede ser una runway excursion, como ya tuvimos la clase con mi general Carlos Concepción, disculpen la pronunciación. Y todo daño va de la mano con un peligro. Entonces hay que entender qué está causando este peligro. Si estuviéramos en clases, yo les preguntaría, ¿y el error humano produce daños? Si yo me olvido de bajar o subir los flaps en el despegue, ¿será que eso produce una salida de pista? Si yo me olvido de poner el freno en el vehículo de combustible, de tanque de combustible, ¿será que puede golpearse contra un avión? Si yo como ATC me olvido de darle vectores al avión que se estaba yendo a la montaña, ¿será que tiene un GPWS? El error humano puede causar muy graves consecuencias. Entonces, el error humano dentro de esta conferencia, vamos a verlo como un peligro que están haciendo poco a poco en las organizaciones y en nosotros mismos. Ojo, el error humano no es para castigar, es para entenderlo. Muchas veces tenemos el software, ¿no es cierto? El soporte lógico de que el error hay que castigarlo y que hay que sacarle el aire al que se equivocó. No, primero hay que analizar por qué, hay que analizar qué le hizo que se equivoque. Es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, propongo este video, muy conocido porque de hecho lo vemos en todos los cursos de seguridad. Y miren lo que causa el error humano. Ahí está en cámara lenta. Ahí está un poco más lenta. ¿Y qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó aquí? A ver. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que el piloto, luego de la falla de un motor en el despegue en el aeropuerto, no tengo aquí el dato, parece que es en Taiwán, luego de que se le falla, que se le apaga un motor, no puede el piloto sacarle de la condición no deseada, ¿no es cierto? Y apagó el otro motor. Hizo perfecto el procedimiento de apagada del motor, pero apagó el otro motor. ¿Quiso hacer eso? No quiso hacer eso. ¿Ese error causó un daño? Claro que sí. No pudo sacarle de la falla del motor y le llevó al avión a un accidente. Entonces, en este video podemos ver los elementos. Un peligro, que es el error de la tripulación, una consecuencia, que es el accidente, y el riesgo, la probabilidad, ¿no es cierto?, de que el error humano produzca un accidente. Entonces, el riesgo es alto cuando hablamos de errores humanos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque el error humano muchas veces es difícil de, primero, identificarlo,
en el momento que nace. Yo no tengo una luz que me dice, ting, Master Warning, estás cometiendo un error. Ting, Master Caution, vas a hacer algo mal. No puedo hacer eso. Me voy a dar cuenta si es que aplico las listas, si es que tengo un buen copiloto, un buen comandante que me va a decir, mira, estás haciendo mal esto, etcétera, etcétera. Pero el error humano es así, nace de la nada. Pero ¿qué hace que esto empeore? ¿Qué hace que el error humano aparezca más frecuentemente? No vamos a tener tampoco el curso de factores humanos, no se asusten a veces de los gráficos, de las diapositivas. Lo importante es entender lo esencial que nos lleva a entender el error humano. Para esto, los factores humanos, que es una ciencia que coge varias ciencias, trata de explicar de dónde nace el error. Y dice, ¿sabe cuándo hay el error? ¿Cuándo un humano comete un error? Cuando está haciendo una tarea o una actividad. ¿Cómo? Pero está preparado para eso, está entrenándose para eso. Sí, pero como es humano, el momento que toma el avión, el momento que va a la torre de control, el ATC, el momento que está interactuando el momento que está interactuando el ATC con el piloto, el momento que el mecánico está haciendo un cambio de un conjunto de frenos, ese momento hay la probabilidad, miren, la probabilidad de que se cometa un error. ¿Por qué? Por el simple hecho de que somos humanos. Entonces, no hay que tener vergüenza de cometer errores. Lo que sí tenemos que utilizar todas las herramientas para que ese error no se cometa. Entonces, aquí, ¿no es cierto? La Universidad de Texas, toda la historia, no vamos a entrar en eso, nos genera un modelo Shell para entender los factores humanos, pero lo más importante de esto es que nos hace ver al error ya como algo medible, como algo combatible, como algo que pese a que es inherente al ser humano, que pese va a pasar en cualquier circunstancia, así sea experimentado, así tenga mucho tiempo de trabajo, así tenga miles de horas de vuelo, así tenga miles de horas en el ATC, así tenga la capacidad que tenga, puede cometer un error. Pero dicen, miren, así como descubrimos de dónde nace el error, ¿no es cierto?, de la interacción, tengo yo la solución para ese problema. Y les doy las herramientas, que es el CRM, LOSA, gestión de la amenaza y el error, que es el TEM. Hoy día nos vamos a centrar en estas cualidades. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablábamos al inicio de que las realidades cambiaron? ¿Se acuerdan que decíamos que la operación ya no es la misma, que no estamos operando? ¿Se acuerdan que decíamos que esas capacidades o competencias de los tripulantes y de todo el personal de la aviación están bajando? Y es por esto. En este gráfico quiero proponer, claro, este gráfico, ¿sí está ahí la fuente? Sí, es el manual de factores humanos de Canadá. Nos explica algo muy sencillo. Dice, miren, la línea, se ve el cursor, José, con el... Sí, perfecto. Este es el piloto que llega fresquito de volar de la casa, bien comido, bien descansado, bien dormido, bien entrenado, con periodicidad de vuelo buena y un piloto excelente. Hace deporte, no come mal, no está gordo como yo. Es un piloto excelente y está al 100%. Un piloto, un tripulante, un mecánico, pongan ustedes ahí el nombre. Dice, las capacidades, ¿no es cierto? O las competencias, ¿qué es esto? La competencia tiene dos partes, mi habilidad técnica y no técnica para hacer algo. Entonces es sencillo de entender. ¿Qué necesito yo como piloto para cumplir una tarea? Necesito conocer una parte técnica y una parte no técnica. Entonces dice, sí, yo voy a tener esa parte técnica con el simulador de vuelo, instrucción en instrumentos, qué sé yo, lectura de cartas Jepsen,
El ATC con el manejo de los instrumentos de comunicación, el tripulante de cabina posiblemente con el manejo de la puerta, con los briefings de salida de emergencia. Esas son mis habilidades técnicas. Yo necesito eso para manejar el equipo o operar el equipo en el que estoy. La herramienta que voy a utilizar, el vehículo que voy a utilizar. Y la habilidad no técnica es lo que yo necesito para administrar las otras habilidades. Entonces, para entender esto fácilmente, hablamos de aptitud y actitud. Luego vamos a ir ampliando estos temas. No quiero perderme aquí. Entonces, sí, esta línea representa mis habilidades técnicas y no técnicas para hacer una tarea. Pero ¿qué pasa? Miren, soy ser humano. No puedo ser una máquina, ¿no es cierto?, que va a operar al 100% todo el tiempo. La teoría dice que en algún momento este ser humano va a bajar sus capacidades, sus competencias. ¿Por qué? Porque se cansa, porque se fatiga, porque ya hizo el 6º vuelo, porque ya está en la 6ª hora de su turno, etc. Entonces, en este ejemplo que aplica para cualquier actividad aérea, vamos a hacer el análisis de un piloto. Entonces dice, miren, el piloto llega al 100% y está listo con sus capacidades para cumplir las tareas. En la parte de abajo están las tareas. Dice, inicialmente no van a necesitar mucho trabajo. La carga de trabajo es mínima en el prevuelo, en el taxeo. En el despegue va a ser un poquito más alta, ¿sí? Pero como mis capacidades están mucho más altas o yo tengo más capacidad de la carga de trabajo, estoy hablando de un margen de seguridad bueno. Vuelo nivelado. Y miren qué pasa con la carga de trabajo cuando aproximo, va aumentando. Irónicamente, ¿qué pasa con mi capacidad, con mi competencia? Perdón, va bajando. La carga de trabajo sube y mi capacidad baja. ¿Por qué? Porque soy humano. Entonces, mientras mi capacidad, por eso hablamos de factores humanos, limitaciones, ¿no es cierto? La limitación humana. Si mi capacidad está sobre la carga de trabajo, sigo en un margen de seguridad. Pero si no, vamos a ver qué pasa. Finalmente, baja la carga de trabajo después del landing, taxeo, y también baja mi capacidad. Pero ¿qué pasa cuando ya estoy en el 6º vuelo? Cuando no dormí la noche anterior, cuando estoy preocupado, cuando no me han pagado el sueldo, cuando me han dicho le voy a pagar la mitad, cuando no me han entrenado y cuando no me han entrenado en habilidades técnicas y cuando no me han entrenado en habilidades no técnicas. Vamos a ver qué pasa. Miren lo que pasa. Todo para llegar a esta conclusión o semiconclusión. El COVID, el impacto de la aviación mundial, las decisiones de la autoridad, ¿no es cierto? El SMS que no puede todavía implementar bien sus procesos, o yo como piloto militar dentro del escuadrón todavía no tengo forma de identificar los nuevos peligros, o yo como taxi aéreo, o yo como ATC, no puedo identificar qué es lo que está pasando. Todas esos cambios, ¿no es cierto?, dentro del accidente organizacional se llaman procedimientos organizacionales, va generando una condición latente. Condición latente son peligros. ¿En dónde aparecen los peligros? Y ese peligro es el aparecimiento frecuente de errores, dificultad para gestionarlos y posibles consecuencias graves. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es el planteamiento de toda esta conferencia? Es que la condición actual de la aviación está haciendo o va a hacer que el elemento humano, ojo, el elemento humano es diferente del factor humano. El factor humano es la ciencia que estudia al ser humano, a la capacidad y limitación del ser humano. El elemento humano es el ser humano, yo. Entonces, ¿qué estoy diciendo?
que estas condiciones y la falta de identificación de peligros va a hacer que yo como ser humano, al enfrentarme a todo este cambio sin gestión, va a hacer que yo cometa errores. Más errores de lo que normalmente cometo. Como dato curioso, en un vuelo, en una pierna, se cometen entre todos 32 errores. Entonces el error es algo que está y es parte del ser humano. Y otro dato curioso, el 50% de los errores, esto recién lo pude conocer de un instructor de TEM, el 50% de los errores ni siquiera se los identificaron. Por suerte no se hicieron accidentes. Entonces, volviendo a nuestro gráfico anterior, a ver qué pasa aquí. Las condiciones van a hacer que yo, como ser humano, ya no esté al 100%. La preocupación de que si me voy a enfermar, de que la máscara, de que se desinfectaron el avión, cómo pondrían la carga porque ya no llevo pasajeros, ¿no es cierto? Y ahora, ¿dónde me voy a quedar en el hotel? ¿Y si me enfermo? ¿Y si enfermo a mis familiares? La situación actual, nosotros somos seres humanos, no somos máquinas. Tengo un familiar enfermo, tengo a alguien que falleció. Todo esto me va a afectar a mi desempeño humano, ¿no es cierto? Recordemos la diapositiva de los factores humanos. Dice, yo voy a estudiarle al ser humano en su trabajo, en su operación. Pero si algo le reduce a sus habilidades, una enfermedad, una preocupación, ese desempeño no va a ser igual. Eso es lo que propongo aquí en este gráfico. Entonces, otra vez, tomando del libro de Factores Humanos de Canadá, hagamos un ejemplo sencillo. Digamos que estoy preocupado por, no sé, porque algo no tan grave. Déjenme inventarme algo. Puede ser que, ya que estoy pico y placa. No, eso puede ser grave. Puede ser que, ¿qué podrá ser? Ya, puede ser que ya estoy bien de una gripe, estoy bien curado y como ya estoy bien cumpliendo lo reglamentario, me voy a volar. Posiblemente ya no estoy en un 100%, posiblemente ya estoy en un 90%. Miren qué pasa con la línea del desempeño, ¿no es cierto?, de la competencia y con las tareas. Están en un punto en que se cruzan, ¿no es cierto?, tangentemente, pero ninguna se sobrepasa. Eso ya es un punto crítico. A eso no hay que llegar. Tengo estrategias, tengo herramientas para que no lleguemos a ese punto crítico. Y alguno de ustedes ya sabe esa estrategia, el nombre, ¿no es cierto? CRM. Ya vamos a entrar a eso. Pero ¿qué pasa? Si me dicen a mí que en la compañía no sabemos qué va a pasar, no sabemos si lo vamos a pagar, no sabemos qué va a hacer, estoy enfermo, tengo miedo de enfermarme, vivo en Guayaquil, en una zona de mucho contagio, ese ser humano no es el mismo. Él está afectado en sus factores humanos. Perdón, está afectado en sus capacidades. Factores humanos es lo que estudia eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahorita estoy proponiendo un 70% del desempeño, la capacidad de esa tripulación, de ese ATC, de ese personal de ground handling. ¿No es cierto? Personal de ground handling que le dicen, vea, y ojo, esto tampoco no es para criticar las decisiones de las compañías, pero si yo le digo a alguien que recibe el sueldo básico, y le digo, ¿sabe qué? No le va a pagar, y después le digo que venga a operar, ¿cómo creen que estaba ese personal? ¿Comería, no comería? ¿Se le murió la mamá? ¿El papá? Entonces, el factor humano que esta pandemia nos enseñe, por favor, a dar valor al ser humano. Porque el ser humano es el que me está despachando, el que está haciendo el plan de vuelo, el que está volando el avión, el que está dando las instrucciones de ATC. Si a ese elemento humano no lo cuido, en la operación va a ocurrir esto. Entonces, el margen baja de capacidad. Y miren lo que pasa aquí. La carga de trabajo sube, pero mi desempeño está a un 30 a 20%. En esta zona de aquí,
¿qué creen que va a pasar? Cuando superé mi límite para trabajar, cuando superé mi límite para poder hacer alguna actividad. Sí, lo que ustedes están pensando. Ahí se cometen errores. Y ahí van a aparecer miles de errores. Y el problema no es que aparezcan, porque, como decíamos, es parte del ser humano. El problema es que no vamos a tener la capacidad, porque miren abajo, de enfrentarlo, de gestionarlo, de solucionarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como tripulantes? Decíamos que teníamos para hacer cualquier actividad de vuelo, cualquier actividad comercial, yo tengo que tener 2 destrezas. Esto es resumido, todo esto es una ciencia muy amplia. Ahora lo estamos haciendo de una forma sencilla. Dice, usted tiene que tener su habilidad técnica, technical skills, y su habilidad no técnica, no technical skills. Esto lo vamos a ver en todos los cursos de CRM, de TEN y eso. Technical skills, simulador de vuelo, cartas, etc. Este curso no es para eso. Lo que yo me voy a enfocar es en esto, pero en esta conferencia, no es curso. En esta parte de acá, la destreza no técnica. Porque esa destreza no técnica a la hora de la hora me va a salvar la vida. ¿Por qué? A ver. Porque la solución para reducir el error humano, para identificarlo y manejarlo, va a ser el CRM. Entonces, ahora sí le voy a poner y plantear la herramienta al error humano, que decíamos que va a estar alto según este concepto, según este razonamiento. Entonces, yo para poder identificar que estoy en esta zona peligrosa, voy a tener que utilizar el famoso CRM, que ha sido muy mal entendido, que a veces se confunde con llevarse bien, ¿no es cierto? Me llevo bien, hay un buen CRM, no tiene nada que ver eso. Con ser buenito, no tiene nada que ver eso. Con que haya una buena comunicación, algo sí tiene que ver, pero no lo es todo. Entonces, el CRM nos plantea esas habilidades no técnicas para poder salir de estas situaciones amenazantes, de estas condiciones cambiantes. Me va a ayudar a tomar decisiones. Por eso mi entrenamiento va a ser yo como tripulante, yo como piloto. Claro, ahorita no estoy entrenado, no estoy volando, pero yo tengo que poder tener la capacidad, la voluntad de entrenarme, aunque sea propios medios. Lo que estamos haciendo ahora es eso, me estoy entrenando. Estoy tratando de mejorar, de actualizar una competencia, de actualizar un conocimiento para que cuando me toque volar no esté sin armas, sin herramientas. Entonces, ¿qué es lo que plantea el famoso CRM? Bueno, no me alargo en esto porque para esto vamos a hacer el curso, me parece que el domingo, pero lo importante de esto es que, bueno, CRM, que va a ser una herramienta para la administración de todos los recursos de la cabina, y hasta ahí estaba chévere, pero ¿qué era eso? ¿Cómo se entiende ese concepto tan difícil? Entonces, la forma más fácil de entender esto es que el CRM me da herramientas para yo poder evitar tener errores. ¿Cuáles son? Vamos. Tenemos liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, conciencia situacional y toma de decisiones. Hay muchas más. Yo estoy tomando las básicas en las cuales IATA se está fundamentando. Hay gestión de la automatización, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Pero hoy día, como es general, la conferencia vamos a manejar estas no technical skills. ¿Por qué? Porque de cada una de estas, yo voy a proponer ahora sí soluciones al problema que planteé anteriormente. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo les voy a demostrar que con estas habilidades no técnicas yo puedo evitar cometer un error si yo como ser humano estoy
preocupado, disminuido mi performance, etcétera, etcétera. Primero, liderazgo. Entonces, a manera de teoría, cada componente, ¿no es cierto?, de estas destrezas no técnicas, de este CRM, de este programa de CRM, ojo, el CRM son las destrezas en sí, el CRM son esas habilidades no técnicas, eso es el CRM. Entonces, cada componente del CRM tiene sus elementos. Entonces dice, a ver, liderazgo, chuta, que el líder, que influye, que esto, que el otro. Sí, ese es el concepto, pero ¿y cómo lo aplico en cabina? ¿Y cómo lo aplico este momento para evitar que yo cometa errores por la situación crítica que vive la aviación? Entonces, un elemento de liderazgo claramente escrito dice, usted tiene que utilizar la autoridad, ¿para qué? Para mantener para cumplir y hacer cumplir las regulaciones o los reglamentos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar que nos lleve a cometer un error? Yo voy a un vuelo a Guayaquil, como Guayaquil es una zona que ha sido penosamente más afectada, digo, no, aquí no me bajo a hacer el walk around, porque puedo contagiarme, está en el aire, ¿no? Así dicen, no está en el aire. Bueno, está un tiempo. Entonces dice, no, no voy a hacer el walk around. Entonces, mi habilidad no técnica, si yo soy primer oficial, porque ojo, esta habilidad no técnica no es solamente del comandante, es de toda la tripulación, del tripulante de cabina de pasajero, del copiloto, del supervisor, del ATC. Estas habilidades son para todo el personal que trabaja en aviación. Entonces, el componente de el elemento de este componente llamado liderazgo, que es parte de las no technical skills o destrezas del CRM, me dice, utilice la autoridad para que se cumplan los reglamentos. Entonces, si no quiere ir a hacer walk-around el comandante, educadamente, esto no se trata de pelear, yo tendré que hacer walk-around o yo tendré que pedirle que vaya a hacer walk-around. Pero esto se tiene que hacer. Lo que ha pasado en situaciones críticas como estas es que el apuro, la preocupación, la disminución, ¿no es cierto?, de mi desempeño hace que yo quiera omitir o saltarme pasos. Peligrosísimo, porque como estoy yo en una situación de que pueda cometer errores, si yo no hago una lista de chequeo, yo no hago un walk around, yo no hago un briefing, pierdo la oportunidad ahí de encontrar un error. Entonces vean cómo sirve el liderazgo. Aparte de todo lo que es este componente que no lo vamos a ver hoy día, sino en el curso de SRM. Entonces, mi habilidad no técnica para superar estas situaciones es, sí, el uso de la autoridad para que se mantengan los procedimientos, los reglamentos, todo lo que tengan que hacer. 2, ejemplo. Estos son ejemplos. Comunicación. Un briefing claro hace que yo me adelante a lo que pueda pasar. Hace que yo identifique los peligros que yo pueda encontrar. Hace que todos estemos claros de lo que vamos a hacer. Si yo no lo hago porque estoy apurado, porque estoy con la máscara, etcétera, pierdo la oportunidad de atrapar un error. Asertividad, ¿no es cierto? Esto es decir no con respeto o decir sí con respeto. Bajémonos un poquito más de los mínimos porque, chuta, estamos atrasados y nos toca ir a Guayaquil. Y si nos vamos a Guayaquil, ahí nos toca ir al hotel. Bajémonos nomás unos 100 más. Liderazgo, no. Tengo que cumplir y hacer cumplir los reglamentos. Entonces, la comunicación asertiva, ¿no es cierto? Claro, si yo me bajo de los 100 pies bajo mínimos, que es una violación de esas tremendas, puedo tener un accidente facilito. Y eso ya es una violación, más que error. La comunicación interna. Este era un tema que también lo vamos a ver en el curso, muy interesante. ¿Cómo me estoy comunicando yo para adentro? ¿Cómo me digo, no, vamos a trabajar, a cumplir, o estoy, no, ¿y ahora qué va a pasar? Y el miedo y el temor. ¿Cómo estoy yo comunicándome internamente? 3, trabajo en equipo. Este me gusta. Lo que nos ha enseñado la pandemia es que todos somos iguales. Nadie se ha librado o es libre de este virus.
Entonces, que esto también nos ayude a comprender lo mismo en las cabinas y en los trabajos. Nadie es más que nadie. El personal de ground handling es tan importante por su trabajo, por su actividad de seguridad, como cualquier administrativo. El piloto, como cualquier tripulante de cabina. Todos somos importantes. Entonces, esa consideración hace que tengamos un buen trabajo en equipo. ¿Por qué me ayuda esto para los errores? Porque yo voy a dar esa luz verde de que y la confianza de que si yo estoy haciendo algo mal, ellos me digan con confianza, mira, está haciendo eso mal. Ah, muchas gracias, te agradezco. Ahora sí, bajo el tren porque no ha estado bajo cuando iba a aterrizar. ¿No es cierto? Trabajo en equipo. Porque esa es la única manera de poder enfrentar estos peligros, el peligro del error humano por la disminución del desempeño del ser humano. Respeto. Esto es lo básico para el CRM. Respeto. Una y otra vez respeto a todos. Empatía, porque no sabemos lo que está sufriendo la otra persona. Y tengo que saber, por último, si es que puede o no cumplir el vuelo. Y vean esta palabra, solidaridad. Ahora es tiempo de ser solidarios. ¿Y qué significa ser solidarios? Estar prestos a ayudar a nuestra tripulación, a nuestro personal, a nuestro copiloto, a nuestro comandante. Tenemos que tener ese positivismo para hacer las cosas. Conciencia situacional. Vean cómo va esto no en un orden, pero sí tiene digamos, una secuencia, ¿no? No es que esto ocurra así. En cabina todo ocurre al mismo tiempo, o todo se entrelaza, o todo fluye igual. Esto es simplemente para tener una secuencia lógica. Si yo tengo un buen liderazgo, una buena comunicación, un buen trabajo en equipo, voy a tener una buena conciencia situacional de qué es lo que está pasando. De qué es lo que me está amenazando. De qué es el peligro que se puede venir a futuro. El concepto, ¿no es cierto?, de conciencia situacional, percepción, comprensión y proyección, que se los ve en los cursos de CRM, es para saber cómo cognitivamente, cómo dentro de nuestra cabeza funciona esta no technical skills que nos hace finalmente tomar decisiones. Si yo tengo una buena conciencia situacional, yo voy a tomar una buena decisión dentro de mi vuelo o dentro de mi operación. ¿Se acuerdan el nombre de la conferencia? CRM, herramienta vital para las tripulaciones en la toma de decisiones en tiempos de coronavirus. Entonces, estos 5 elementos, estas 5 habilidades no técnicas son vitales y tienen que ser entrenadas y tienen que ser habladas con toda la organización para que, si bien estamos también las habilidades técnicas, esto sea tomado en cuenta antes de operar. Por favor, necesitamos esto dentro de la operación. De hecho, ahí dice go around, ¿no? Una buena decisión, si es que no tenían las condiciones. Finalmente, bueno, no me pasé mucho, era por lo que hubo problemas al inicio. Quiero concluir con lo que propusimos al inicio y esperando haber cumplido el objetivo inicial. La pandemia del COVID impacta no solamente en el área económica. No creamos solamente que la afectación es a lo económico. El dueño de la empresa que tiene la plata sí se preocupa que está perdiendo plata, pero yo puedo perder la vida. Y lo más importante que va en el avión no es la carga, no son los pasajeros. ¿Saben qué es? Soy yo mismo. Yo soy lo más importante que va el avión. Bueno, hablando de cada uno de ustedes, ¿no? Lo más importante que va en el avión es usted mismo. Lo más importante de la organización del equipo es usted mismo. Cuídese, porque si usted se cuida, va a cuidar a su copiloto, a su tripulante, a su supervisor, a su pasajero, a su avión, a su preciada carga y a su preciada empresa. Cuídese, lo más importante es usted. No solamente lo económico, no solamente la operación sí con seguridad.
2, es muy difícil activar estos procesos para identificar peligros, pero estamos haciendo esto ahora ya con esta conferencia. Ustedes van a regresar con más preguntas que respuestas, pero eso es bueno. ¿Y qué está haciendo mi empresa para identificar los peligros? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo cambia la operación? ¿Cómo está el precio y balance del avión de carga? ¿Cómo está el proceso de desinfección? Recién veíamos a mi general poniéndose una máscara. Perfecto, tiene que haber un procedimiento para eso. Y mis pilotos hipster, que yo les sé molestar, que son barbones, ya se hicieron la barba para ponerse las máscaras. Todo esto tiene que ya entrar dentro de los procedimientos. El entrenamiento, en la medida de lo posible, tiene que ser tal como está el reglamento. Si bien la autoridad, si bien la industria nos da esta permisibilidad de dejar a más tiempo los chequeos médicos, los entrenamientos, etcétera, eso no es bueno, porque eso es una necesidad emergente. Eso no va a reducir el riesgo de error, el riesgo de que ese error cometa un accidente. Entonces, entrenémonos. Les felicito a cada uno de ustedes porque se están entrenando. Felicito a esta voluntad de crear estas plataformas de los compañeros, de José Razo, de José Ortega, de todos los compañeros. Agradezco porque esa es la manera de ahorita ser solidarios en aviación. Y les agradezco a ustedes por estar aquí presentes. Finalmente, el CRM y el entrenamiento en estas habilidades ahora son vitales. Todo este material está presente en la web, todo este material está presente dentro de nuestros manuales mismos, o todo este material está presente en estas conferencias. Preocupémonos por mantener como tripulantes, como el personal de infantería, como decíamos nosotros los militares, ¿no? Los que están en la línea de batalla, donde que las papas queman, preocupémonos, de estar con todas las herramientas actualizadas, fuertes para cuando empiece la operación. Y si ya estamos operando, con más razón aún, seamos fuertes para enfrentar todos estos cambios y estos peligros.